Créditos a su respectivo creador. Capítulo 4. Gran y maravilloso Harry Potter, señor, debe estar despertando. Harry estaba dormido cuando finalmente sucedió. Gran y sabio Harry Potter, señor, deseaba saber si se había introducido algo inusual dentro de las barreras. Debe despertar para que Winky pueda decírselo. Un momento, Winky, necesito mis gafas. Sus gafas aparecieron enseguida en su rostro y la pequeña elfa se enfocó en ella. Estaba casi saltando de emoción y tenía una amplia sonrisa en su rostro. Sintió una respuesta que le estiraba las mejillas. Bien, Winky, ¿qué has descubierto? Muchos magos traen 4 dragones al bosque, gran y noble Harry Potter, señor. Esa conversación con sus elfos sobre formas apropiadas y, sobre todo, concisas de tratamiento se había vuelto un poco más urgente. Muchas gracias, Winky. Hicieron un trabajo excelente. La observó henchirse de orgullo. Era una gran mejora respecto al llanto y el llanto que había tenido. También tendría que hablar con Hermione sobre los derechos de los elfos y cómo querían que fueran. Necesitará algo más el gran y magnífico Harry Potter. Señor, eso es todo. Estamos teniendo esta conversación ahora. Sí, de hecho, pero los necesito a ambos aquí para esto, Dobby. Con un pequeño estallido, la población de elfos en la cama de Harry se duplicó. ¿El gran y honorable señor Harry Potter llama a Dobby? Sí, quería hablarles de una cosa más. Solo quiero que sepan que pueden llamarme como quieran. Aunque esto de gran y maravilloso señor Harry Potter es un poco largo. ¿Tienen algún nombre más corto para llamarme? Quizás podrían llamarme simplemente Harry. Los dos elfos se miraron y luego lo miraron antes de responder al unísono. Por supuesto, amo Harry. Antes de que pudiera decirles que no necesitaba que nadie lo llamara amo, aparecieron de repente. Consideró brevemente llamarlos, pero les había dicho que podían llamarlo como quisieran. Quizás este era un momento en el que sus preferencias debían ceder ante las de los elfos, aunque eso significara que su conversación con Hermione se había vuelto más difícil. Se sacudió mentalmente y se deslizó fuera de la cama. Agarrando su escoba y su capa de invisibilidad, bajó sigilosamente a la sala común y abrió una ventana. Se envolvió en la capa antes de montar su saeta de fuego y volar hacia el bosque prohibido. Usando la cabaña de Hagrid como guía, se elevó sobre el bosque. Segundos después, vio un destello de luz a lo lejos y se dirigió hacia allí. A medida que se acercaba, los rugidos de los animales y los gritos de sus cuidadores se oían con claridad. Suspendido en el aire, invisible, Harry tenía una posición privilegiada para explorar. Las jaulas con los dragones dentro estaban siendo colocadas en su lugar, para disgusto de los animales, y grupos de cuidadores dispararon repetidamente aturdidores, solo para que el dragón despertara de nuevo minutos después. Harry se quedó el tiempo justo para comprobar que los 4 dragones eran de la misma raza que la última vez y para oír a alguien mencionar los huevos de oro. Al regresar a la torre de Gryffindor, Harry pensó en la diferencia que habrían supuesto incluso los pocos días de ventaja si hubiera sabido lo que le esperaba cuanto antes. Eso inevitablemente le hizo pensar en los demás campeones. Con un suspiro, volvió a la cama. Parecía que tendría que pedirle a Hermione que enviara otra carta a sus padres. En una tienda de campaña en el bosque prohibido, un controlador estaba escribiendo desesperadamente una carta llena de información que le habían ordenado estrictamente no mencionar a nadie fuera del equipo del que formaba parte. Al día siguiente, 3 de los campeones recibieron cartas de las lechuzas de Hogwarts. Todos palidecieron al leer la carta y ninguno quiso hablar de su contenido. Además, todos abandonaron el desayuno bruscamente tras hablar con su director, o en el caso de Cedric, con la profesora Sprout. El alumnado ignoró la falta de carta de Harry, al igual que la palidez y el temblor de manos de Hermione y Luna. El día de la primera prueba amaneció fresco y soleado. El cielo estaba despejado y no parecía que los campeones fueran a recibir ayuda de un chaparrón oportuno. Saber que ya había afrontado con éxito lo que le esperaba era lo único que le permitía a Harry funcionar con cierta normalidad mientras dedicaba su tiempo a trabajar en sus escudos de oclumancia.
Aunque no estaba tan nervioso como la última vez que se había enfrentado a la primera prueba, la perspectiva de enfrentarse a una madre dragón anidando nunca se aborda con completa calma. Cuando llegó la hora del almuerzo, Harry se obligó a comer algo. A su lado, Hermione intentaba desesperadamente fingir que estaba tranquila y en condiciones de tranquilizarlo. Cuando la profesora McGonagall se acercó y le pidió a Harry que la siguiera, ella perdió la batalla y lo abrazó. «Prométeme que volverás conmigo, Harry». Harry la había envuelto con sus propios brazos, devolviéndole el abrazo e intentando ofrecerle algo de consuelo. «Lo prometo». Ella asintió con la cabeza contra su pecho, pero aún tuvo que convencerla para que lo dejara seguir a su jefa de casa. En la mesa de Gryffindor, Hermione y Luna dejaron de fingir que estaban bien y simplemente se abrazaron. Harry observó que la profesora McGonagall estaba más pálida que de costumbre mientras lo conducía a una tienda cerca del recinto donde pronto se enfrentaría de nuevo a un dragón. Justo antes de que entrara, ella habló: «Haz lo mejor que puedas, Potter, y ten cuidado». Decidió intentar tranquilizarla un poco. «Estoy preparado, profesora». Ante su mirada penetrante, él simplemente sonrió y dijo: «¿Recuerda el final de nuestra conversación en su oficina, señora?». Una expresión de auténtico alivio llenó sus ojos por un instante, y le puso una mano en el hombro y le apretó. «Haga que Gryffindor se sienta orgulloso entonces». Asintió y entró en la carpa. Los otros 3 concursantes ya estaban allí, tensos y conscientes de lo que les depararían las próximas horas. Ninguno reconoció la presencia de los demás. Harry simplemente se unió a ellos en silencio. Pronto oyeron el sonido de cientos de pasos que pasaban camino a las gradas y, poco después, la puerta de la carpa se abrió y dejó entrar a los jueces. El dibujo de los dragones fue el mismo que Harry recordaba, y se enfrentaría de nuevo a Colacuerno. «Al menos esta vez sé que debo vigilar la cola». Mientras los jueces se marchaban, Bagman llamó a Harry y le pidió hablar con él afuera. Sabiendo lo que se avecinaba, Harry lo siguió. «¿Te sientes bien, Harry? ¿Te puedo traer algo?». «Estoy bien, señor». Bagman titubeó un poco. Era evidente que no esperaba tal compostura de un adolescente al que acababan de anunciar que se enfrentaría a un dragón. «¿Tienes un plan?». Harry tuvo que contenerse para no retroceder un paso cuando el corpulento empleado del ministerio invadió su espacio personal inclinándose hacia adelante con aire conspirativo. El hombre olía a sudor rancio y a una especie de loción de afeitar acre. «Puedo darte algunos consejos, ya que eres mucho más joven que los demás». Su voz se apagó sugestivamente y Harry se preguntó si Bagman creía que estaba siendo sutil. «Estaré bien, señor. Además, dudo que tenga tiempo de usar eficazmente nada de lo que me diga con tan poca antelación. Ahora, si no le importa, necesito concentrarme». Dicho esto, se dio la vuelta y regresó a la tienda, dejando atrás a Ludo Bagman, boquiabierto. Uno a uno, los campeones fueron llamados. Cada uno tenía una mirada de terror mezclada con determinación. Harry se debatía entre usar un hechizo silenciador para no oír el comentario inapropiadamente entusiasta de Bagman o dejar las cosas como estaban para al menos oír que los demás habían salido ilesos. Al final, escuchó y esperó su turno. Cuando finalmente lo llamaron, Harry irguió los hombros y salió al recinto. A pesar de haber visto esto una vez, sintió un vuelco al observar al dragón furioso al otro lado del recinto. Tras las rocas al borde de la arena, Harry levantó su varita y realizó el único hechizo que necesitaba. Acción Rayo de Fuego. Se arriesgó a echar un vistazo rápido a Colacuerno, pero ella estaba ocupada vigilando a la multitud, ya que él no se acercaba a sus huevos y seguían vitoreando a gritos. Antes de lo esperado, Harry oyó un silbido al acercarse su escove a toda velocidad. Saltando sobre ella sin esperar a que se detuviera cerca de él, se elevó como un cohete hacia el cielo. Una pequeña parte de él notó distraídamente que hacía un tiempo perfecto para el Quidditch. Apartando ese pensamiento de su mente, se dispuso a atraer a la enorme lagartija mágica fuera de su nido. La multitud jadeó y vitoreó mientras se lanzaba hacia la cabeza del dragón, esquivando ráfagas de fuego, pero Harry no oyó nada. Estaba completamente concentrado en volar y nada más penetraba su conciencia. Al remontar,
Harry oyó el chasquido de sus mandíbulas cerrándose tras él. Volvió a lanzarse, y esta vez su ascenso fue acompañado por un rugido de frustración del colacuerno. Quería aplastar a esa molestia desde el cielo. En su tercera aproximación, Harry agradeció saber que debía tener cuidado con la cola cuando silbó junto a su hombro. Estaba extasiado por haber logrado esquivar esa herida. Era uno de los primeros ejemplos concretos de que podía cambiar las cosas para mejor. Tras encontrar una altura segura, Harry miró a su oponente. Por la forma en que lo miraba, estaba seguro de que podría levantarla con su siguiente ataque. Respirando hondo, se lanzó hacia una de las criaturas más temidas del mundo mágico por cuarta vez ese día. Mientras se abría paso entre las llamas, murmuraba para sí mismo: «Vamos, vamos, horno gigante, levántate, dame una oportunidad». Casi como si pudiera oírlo, la cabeza del colacuerno lo siguió, y mientras él ascendía al cielo una vez más, ella se irguió sobre sus patas traseras en un esfuerzo furioso por acabar con este intruso insultante. En cuanto la vio moverse, Harry se desplomó al suelo intentando sacarle toda la velocidad a su leal saeta de fuego. Esquivó una ráfaga de fuego, 2 garras y una cola antes de asomarse para agarrar el huevo dorado y correr hacia el borde del recinto. Una vez que cruzó el límite de la arena, fue como si alguien hubiera vuelto a activar el sonido. «¡Miren eso!», gritaba Bagman. «¡Miren eso! Nuestro campeón más joven es el más rápido en conseguir su huevo. Esto va a reducir las probabilidades del señor Potter». Los estudiantes en las gradas estaban como locos con la actuación de uno de los suyos. Podía ver a Hagrid, McGonagall y Moody dirigiéndose hacia él mientras los cuidadores de dragones entraban corriendo en el recinto para llevar a Colacuerno de vuelta a su jaula. Harry estaba empezando a relajarse cuando oyó un fuerte chasquido detrás de él. Harry se giró bruscamente y vio con horror que el Colacuerno había roto la cadena que la sujetaba al nido. ¡Qué mal! El pensamiento absurdo cruzó por su mente y fue inmediatamente ignorado por el Colacuerno húngaro, furioso porque algo le había quitado uno de sus huevos y se había escapado sin ser molestado. Estaba desatando suficiente fuego como para poner celoso a un alto horno, y los cuidadores lo esquivaban desesperadamente como podían, abandonando cualquier idea de coordinación, pues cada uno se preocupaba por su propia supervivencia. Mientras Harry observaba, uno de los cuidadores decidió que no era lo que esperaba y se escapó. En cuanto el primero huyó, los demás no tardaron en seguirlo, pues la situación se volvió insostenible. El último hombre en salir del recinto tenía el pelo rojo llameante. Sin embargo, al no haber presas disponibles, el dragón centró su atención en los espectadores aterrorizados que intentaban huir de las gradas. La enorme presión humana les perjudicaba, ya que se encontraban atascados en las salidas. Harry se movió antes de ser consciente de lo que hacía. Soltando el huevo, pasó una pierna por encima de su saeta de fuego y se lanzó de vuelta hacia las gradas. Sacó su varita con desesperación mientras el dragón respiraba profundamente. Una fracción de segundo antes de que un torrente de llamas brotara de las fauces de la bestia, Harry concentró toda su magia en su hechizo mientras gritaba «Igis Divus». Harry no había logrado este escudo en sus muchos intentos durante sus sesiones de entrenamiento en la sala de los menesteres, pero ahora con las vidas de sus amigos y compañeros de clase en juego, el encantamiento escudo celestial brotó de su varita como una nube dorada de luz y se disparó para colocarse entre las gradas y una muerte segura. El fuego fluyó de la boca del dragón durante casi 1 minuto y cuando finalmente se detuvo, Harry pensó que iba a caerse de su escube cuando el cansancio golpeó su cuerpo. «No puedo parar, todavía no, no mientras todos sigan en peligro, no cuando es mi culpa». Necesitaba centrar la atención del Colacuerno en sí mismo, pero no creía que pudiera lanzar ni siquiera un maleficio punzante después de ese escudo. De repente, se congeló. Esa es una idea realmente estúpida, aunque podría funcionar y si no intento nada, va a asar las gradas. El Colacuerno estaba cada vez más confundido y furioso. ¿Por qué no morían estas criaturas inferiores? Nada le iba bien hoy. Respiró hondo otra vez. Convertiría su mundo en un infierno. Nada sobreviviría a su furia. Sin embargo, la esperada llamarada nunca se formó,
Su ojo izquierdo estalló de dolor y la molestia original apareció ante su rostro. Con un rugido, corrió tras ella, decidida a que pagaría. En las gradas, una pareja de gemelos pelirrojos observaban con asombro la figura que rápidamente se estaba convirtiendo en un punto en el cielo. Greta, ¿acabas de ver lo que yo vi? Si viste a Harry Potter escupiendo en el ojo arrancado de un dragón, entonces lo creo. Los dos intercambiaron una mirada antes de volver su atención al Gryffindor más imprudente que jamás haya subido a una escobe. Mientras tanto, Harry había descubierto una falla en su plan. Ahora que tenía la atención del dragón sobre él, no tenía ni idea de qué hacer. A pesar de estar cansado, era probable que ella ganara una ronda de desgaste. No tenía forma de abatirla y no estaba seguro de poder contar con que alguien más distrajera a la bestia o la abatiera por él. Más tarde, Harry nunca podría explicar qué lo impulsó, pero casi como si ofreciera una plegaria, suplicó mentalmente: Hagrid, ayúdame. Un buscador se entrena para detectar un destello de oro bajo cualquier condición, así que un estallido de llamas muy por encima de él y del dragón que lo perseguía, seguido de un resplandor que se reflejaba en un objeto claramente mucho más grande que una snitch, siempre iba a llamar la atención de Harry. Levantó su escobe de un tirón y corrió en esa dirección casi por instinto. Al cerrarla, Harry pudo ver lo que había llamado su atención. Fox había traído la espada de Gryffindor. Cuando el pájaro mítico vio que lo habían reconocido, trinó una melodía y soltó la espada. Harry empujó su escobe aún más fuerte en un esfuerzo por alcanzar lo único que Hagrid pensó que podría ayudarlo. Estaba aplastado contra el mango de su escobe, con una mano extendida hacia la empuñadura incrustada en rubíes. La distancia entre los dos se redujo rápidamente hasta que, con una arremetida, la mano de Harry se cerró alrededor de la espada. Durante su frenética persecución, había perdido por completo el rastro del dragón que lo quería muerto y reducido a cenizas. Un rugido la atrajo de nuevo. Al tener que levantar su cuerpo, trepar era mucho más difícil para el dragón que para Harry. Sin embargo, se acercaba rápidamente y Harry no tuvo mucho tiempo para decidir qué hacer. Al final, solo había una opción que mantendría a los estudiantes a salvo. Asegurándose de estar entre el sol y el dragón, respondió a su rugido con un grito de guerra silencioso y giró el mango de su escobe hacia el suelo con una mano. La espada la agarraba con fuerza en la otra. La combinación de tener que entrecerrar un ojo por la irritación y mirar al sol significaba que el colacuerno no podía ver a su presa, pero sabía aproximadamente dónde estaba. Cuando supuso que el irritante estaba a su alcance, abrió las fauces y desató un torrente de fuego en la dirección aproximada donde sabía que se encontraba. Al ver las llamas ascender ávidamente a su encuentro, Harry inició una espiral que lo apartó del camino de una muerte sobrecalentada y le permitió seguir evitándola mientras la dragona intentaba ajustar su puntería. Los dos combatientes se acercaron rápidamente y Harry supo que esto sería como enhebrar una aguja con los ojos vendados en una motocicleta. Armándose de valor, vio a su objetivo acercarse cada vez más. En el último momento, apartó ambas manos de su escobe, agarró la espada y aplicó la única técnica de esgrima que conocía: la punta se clava en el otro. Más rápido de lo que la dragona pudo reaccionar, clavó la espada en su ojo sano, permitiendo que su velocidad la impulsara de regreso por el nervio óptico hasta el cerebro. Aunque lo intentó, Harry no pudo soltarse a tiempo, casi fue arrancado de su escobe por el impacto. Apenas aguantando, giró fuera de control, zarandeado por el viento de los dragones que pasaban mientras intentaba recuperar el control. Vio la cola un momento antes de que impactara, pero no pudo evitarla. ¡Ar! Una de las púas que le daban nombre al dragón se clavó de lleno en el hombro de Harry. La fuerza con la que caía hizo que la púa de la cola se rompiera. La buena noticia era que Harry ya estaba a salvo del dragón. Con su brazo sano, logró estabilizar la escobe y apartarse justo a tiempo para ver el cadáver del dragón caer al suelo. El viento que azotaba sus alas lo hizo dar vueltas y dar vueltas al caer hasta que se estrelló contra el suelo con un estruendo ensordecedor. Harry sintió un gran alivio al ver que se quedaba quieto. Harry bajó con suavidad con su escobe. Al acercarse al suelo,
oyó los vítores, llantos y risas de quienes no habían podido abandonar las gradas. La adrenalina que emanaba, combinada con el alivio de seguir con vida, les obligaba a desahogarse como podían. Ignorándolos por ahora, Harry aterrizó junto a la cabeza del dragón. Ahora que había terminado, sentía que su adrenalina disminuía, pero aún tenía algo que hacer antes de desplomarse. Se acercó a la cabeza del dragón y agarró la empuñadura de la espada que aún sobresalía del ojo destrozado del depredador muerto. Al arrancarla, Harry gritó «Fox». Una ráfaga de fuego sobre su cabeza marcó la llegada de la magnífica ave. Alzando la espada hacia el fénix, Harry la dejó posarse en la empuñadura antes de soltarla y devolverle el artefacto a quien se lo había traído. «Te debo 2, Fox». Un trino gorjeante respondió a la declaración de Harry antes de que Fox volviera a aparecer. El mareo se apoderó de Harry y se estabilizó sobre el hocico del dragón. Recuperándose, logró subir a su SQV una última vez y voló hacia la tienda médica, sin elevarse más de unos pocos pies del suelo. Una vez dentro, finalmente soltó el control férreo sobre su conciencia y cayó al suelo mientras la oscuridad lo envolvía. Capítulo 5. Cuando Harry despertó, sintió un dolor punzante en el hombro. Incluso sin gafas, sabía claramente dónde estaba. Otra vez en la enfermería. Su mano, buscando, encontró sus gafas. Se las puso en la nariz y se incorporó para mirar a su alrededor. Por desgracia, su dificultad no pasó desapercibida. «Señor Potter, ¿qué demonios cree que está haciendo?». La señora Pomfrey se acercó apresuradamente, con aspecto de estar muy molesta con su paciente más frecuente e intratable. «¿Por qué no se queda a descansar?». Su varita ya estaba desenvainada y realizando el diagnóstico. Harry nunca supo leer a Susanede, pero la ausencia de chasquidos y chasquidos le dio esperanza. «Bueno, señor Potter, su omóplato quedó tan destrozado que tuve que desaparecerlo y alimentarlo con esquelegro. Se ha curado bastante bien, pero usará un cabestrillo para que descanse lo suficiente». «¿Siente algún dolor en esa zona?». «La verdad es que no». Madame Pomfrey lo observó un momento antes de pincharle firmemente el hombro. Su siseo de dolor no pareció sorprenderla. Cogió un ungüento y empezó a frotárselo en el hombro, aconsejándole que siempre fuera completamente sincero con Susanede. Remató poniéndole el brazo en cabestrillo, como le había prometido. Harry encontró la experiencia bastante humillante y no podía imaginar por qué Malfoy habría andado por ahí con una de esas malditas cosas en tercer año. «Tu hombro estará como nuevo mañana si descansas bien. Tu núcleo mágico es harina de otro castel. Aunque no puedo evitar agradecerte tus acciones contra ese dragón, lo cierto es que agotaste por completo tu núcleo. No podrás realizar ningún tipo de magia hasta el lunes como muy pronto. Si te portas bien hoy, te dejaré libre después de clases». «Sí», dije «sí, señor Potter». «Si te dejo libre, volverás aquí el domingo por la noche después de cenar. Evaluaré tu núcleo mágico y veremos si puedes reincorporarte a tus clases al día siguiente». «Entiendo, jovencito». Harry decidió que la discreción era la mejor parte del valor y simplemente asintió. «Muy bien». Con un movimiento de varita, acomodó su almohada y algunas otras para que pudiera apoyarse en ellas y mantenerse sentado. «Un elfo te traerá el desayuno en un momento. Te lo comerás todo». Esperó su asentimiento antes de regresar a su despacho. Cuando le sirvieron el desayuno, Harry se dio cuenta de que su advertencia había sido completamente innecesaria. Tenía un hambre voraz. Tras acabar su comida, llamó a Winky y le pidió su libro de runas. Le daría algo constructivo que hacer mientras cumplía su condena. Sintiendo la mirada de Madame Pomfrey sobre él, se aseguró de usar solo la mano sana para leer el libro. El almuerzo trajo una distracción muy bienvenida con la visita de Luna y Hermione. Ambas chicas estaban claramente muy contentas de verlo despierto. Hermione incluso le había traído su correo, ya que Madame Pomfrey no permitía lechuzas en la enfermería. La forma en que lo observaban cuando se lo entregó daba la sensación de que le estaban gastando una broma, pero no podía imaginarse qué clase de broma le gastaría Hermione, precisamente ella, con su correo mientras estaba en la enfermería.
A eso se sumaba su expectativa de que lo hubiera criticado por haber volado imprudentemente para luchar contra un dragón y haberse herido en el proceso, dejando a Harry completamente desprevenido. Hermione le entregó lo que parecía un periódico con una nota del tamaño de una portada. Acosar, eres muy bueno para los negocios. Sigue así y no me arrepentiré de nuestro acuerdo. Aún así, me debes una entrevista. Rita, curioso por saber qué había provocado aquello, quitó la nota de lo que supuso que era el profeta. Echó un vistazo al periódico y se puso rojo como una remolacha. Había una foto suya sacando la espada del ojo del colacuerno y entregándosela a Fox, que ocupaba toda la portada. Sin embargo, no se parecía en nada a su recuerdo del suceso. La púa que le atravesaba el hombro era apenas visible, pues estaba de espaldas a la cámara. Cuando su foto sacó la espada, la sostuvo sobre su cabeza justo cuando Fox apareció de repente. Las alas del fénix se extendieron al posarse sobre la empuñadura de la espada antes de que la imagen se repitiera. Para colmo de su vergüenza, al pie de la página estaba el titular: Caballero de la Luz, yo. Harry ni siquiera sabía cómo expresar su incomodidad con la situación. Las chicas no tenían ese problema en absoluto y les costaba sostenerse mutuamente de la risa. ¿Ya has leído el artículo?, preguntó Hermione entre carcajadas. Con manos temblorosas, Harry abrió el periódico y empezó a leer. El artículo describía la asombrosa huida de un héroe adolescente contra un monstruo de cuento. Todo lo presentaba como una especie de héroe de fantasía y terminaba con él llorando a la noble bestia que se había visto obligado a matar debido a la incompetencia de los organizadores. Esta afirmación estaba respaldada por una imagen de Harry de pie con la mano sobre el hocico del colacuerno y la cabeza gacha durante un buen rato. Estaba a punto de caerme. No estaba siendo noble. No era que Harry estuviera particularmente feliz u orgulloso por haber matado al dragón, sino todo lo contrario, pero la forma en que lo contaba el artículo era tan sensacionalista que apenas podía soportarlo. Hojeando el periódico, descubrió entrevistas con muchos testigos y, finalmente, en la página 8, un informe de la tarea en sí. Harry se dio cuenta de que estaba en primer lugar tras haber recibido los 50 puntos completos. Cran quedó en segundo lugar con 40 puntos, seguido de Cedric y Flair, cada uno con 38. El creciente horror de Harry se reflejaba en su rostro y volvió a hacer reír a carcajadas a las chicas. Desesperado por cambiar de tema y dejar de lado cualquier cosa que tuviera que ver con él, Harry buscó cualquier cosa que pudiera distraerlas. ¿Y cómo se lo está tomando Ron?, preguntó, señalando el papel. Si Harry hubiera buscado una mejor manera de detener las risitas, no la habría encontrado. Hermione frunció el ceño y su respiración se normalizó en pocas respiraciones, y Luna simplemente parecía incómoda. Ronald ha sido absolutamente insoportable, gruñó Hermione. Al parecer, el director le pidió que cuidara el huevo de oro por ti. Ahora Ronald lo lleva a todas partes. Constantemente responde preguntas en tu nombre que estoy segura de que ni siquiera puede adivinar las respuestas. Incluso lo oí prometer a algunos estudiantes que les darías un autógrafo. Cuando les dije que nunca habías dado un autógrafo en tu vida, simplemente me dedicó una sonrisita de suficiencia y señaló que él era el encargado del huevo. Hermione estaba tan indignada que no pudo continuar con su despotricación. Harry miró a Luna para ver si tenía algo que añadir. Estoy seguro de que Ronald simplemente está luchando contra una plaga de guardias flotantes. Es su época de apareamiento y pueden ser persistentes mientras dura. En momentos como este, Harry se preguntaba cuántas de las teorías de Luna eran verdades presentadas como disparates. Supongo que Ron recibe mucha atención de las chicas, preguntó solo para aclarar sus sospechas. Ya basta de que no haya venido con nosotros a visitarte. Se comporta como si no hubiera pasado casi un mes siendo un completo imbécil. Harry solo suspiró. Pensó que Ron simplemente murmuraría una disculpa sin inspiración como la última vez y podrían volver a ser amigos. Este comportamiento fue, bueno, Harry no podía decir que fuera inesperado. A Ron le encantaba ser el centro de atención tanto como a Harry lo odiaba. Bueno, saldré con buen comportamiento después de clases.
Tendré que llevarme la maldita cosa entonces y espero que Ron se calme un poco. Hermione parecía muy dubitativa, pero no dijo nada más. Hablaron un poco sobre la salud de Harry antes de que las chicas tuvieran que irse a clases. Cuando una ruborizada Hermione le preguntó si podía quedarse con su ejemplar del profeta, ya que estaba haciendo un álbum de recortes, Harry se lo dio sin dudarlo. Desde luego, no necesitaba una fuente extra de vergüenza por ahí. Hermione guardó con cuidado el periódico en su mochila, le dio un beso en la mejilla y lo dejó allí sentado, mirándola con la boca abierta, mientras Luna, riendo, salía corriendo tras su amiga. Lentamente, se llevó una mano a la mejilla, donde sus labios se habían rozado. Después de unos momentos, salió de su aturdimiento y cogió su libro para seguir estudiando. No se dio cuenta de que su mano se había llevado a la mejilla varias veces durante la lectura. Harry acababa de terminar un capítulo cuando sus estudios se vieron interrumpidos por las puertas de la enfermería que se abrieron para dejar entrar a un pelirrojo. Parecía que Charlie había pasado de visita. Cuando el segundo hermano Weasley se dirigió directamente hacia él, Harry cerró el libro y lo dejó en la mesita de noche. El segundo hijo mayor de los Weasley parecía increíblemente incómodo. Harry, no te he visto desde el mundial. Charlie se estaba comportando mucho más torpe de lo que Harry estaba acostumbrado desde el verano en la madriguera. Tranquilo, Charlie. Sé que solo estás aquí para vigilar a Cram, le dijo Harry con un guiño. Por lo que sabemos, la virtud de Ron sigue intacta. Has pasado demasiado tiempo con Fred y George, respondió Charlie con una sonrisa de agradecimiento. Son los únicos que creen que Ronnie tiene una oportunidad con Cram. Todos sabemos que está destinado a acabar con Galvin Gallen. Harry resopló ante la referencia de Charlie al buscador del equipo favorito de Ron. ¿Y qué te trae por aquí?, preguntó Harry. Vio que la expresión de Charlie se disipaba. Estoy aquí para disculparme en nombre de la Reserva de Dragones Gemenele por nuestro fracaso. Se suponía que los cuidadores debían encargarse de cualquier dragón que se volviera rebelde, pero huimos y te dejamos a tu cargo. Mientras hacías nuestro trabajo, resultaste herido, lo que agravó aún más nuestro fracaso. Como compensación, estamos dispuestos a entregar y vender el cadáver de tu dragón sin costo alguno. Es lo mínimo que podíamos hacer. El discurso de Charlie fue pronunciado en un tono rígido y formal, dejando a Harry muy consciente de que no estaba hablando con el hermano de su amigo, sino con el representante de la reserva. Tenía la sensación de que rechazar esta oferta sería un insulto para la reserva y pondría a Charlie en una situación incómoda. Sin embargo, había algo que debía aclarar antes de aceptar. Charlie, ¿qué quieres decir con mi cadáver de dragón? Es ley internacional. Los restos de cualquier criatura mágica con un nivel de peligrosidad XXXXX que sea destruida en defensa de vidas humanas, mágicas o no, pertenecerán a quien asestó el golpe mortal. Como el colacuerno se volvió salvaje y atacó a los espectadores y tú lo mataste, sus restos son tuyos. Eso tenía sentido, más o menos. Lo importante ahora mismo era que, si no aceptaba la oferta de Charlie, aparentemente seguiría atrapado con un dragón muerto y sin idea de cómo lidiar con él. En ese caso, sería un honor aceptar tu oferta de, procesar y vender los restos no. Ante la sonrisa y el asentimiento de Charlie, Harry se sintió mucho mejor. ¿Qué más tiene esa clasificación? Hermione probablemente sabía la respuesta, pero Charlie era un experto en el tema y, quizás más importante, estaba disponible para un interrogatorio amistoso. Bueno, veamos. Están las mantícoras, los letifolds, las acromántulas. Creo que los hombres lobo están técnicamente clasificados como una bestia 5-X. Harry sintió algo que le molestaba en el cerebro mientras escuchaba a Charlie enumerar algunos de los animales más letales conocidos por los magos. ¿Un basilisco se clasificaría como 5-X? La inquietud se estaba convirtiendo en una sospecha evidente mientras observaba el rostro de Charlie. Sin duda, ¿alguna razón para preguntar por los basiliscos en concreto? Claro que sí. Tenía la oportunidad de conseguir el veneno de la bestia sin tener que suicidarse. Bueno, ¿qué tal va tu equipo con la creación de otras cosas aparte de dragones?
¿Puedo contratarte? Charlie parecía incrédulo. ¿Me estás diciendo que tienes un basilisco muerto escondido en alguna parte? Con una sonrisa, Harry empezó a contarle a su visitante todo sobre su segundo año en Hogwarts. Charlie había oído la historia de su madre y la había descartado como un exceso de vino y un artículo particularmente escabroso del Witchwick. Escucharla de alguien que había estado allí de verdad era muy diferente. Harry le dio vida a la historia de una forma que despertó en Charlie unas ganas locas de ir. Finalmente acordaron que Charlie y su equipo descompondrían el basilisco en componentes útiles y los venderían por un porcentaje de las ganancias. Esto dio lugar a una discusión sobre si Harry debía conservar alguna parte de los animales que estaban descomponiendo y, de ser así, qué partes podrían ser útiles. La conversación entretuvo la tarde de forma brillante hasta que fue interrumpida por un fuerte gruñido del estómago de Harry. Parece otra bestia 5X ahí mismo. Charlie rió. Me iré de aquí antes de que Madame Pomfrey decida venir y meterme en la cama por si acaso. Harry sintió que el calor le subía a las mejillas al sonrojarse. Sé lo que quieres decir, pero por desgracia estoy atrapado aquí. Aún así, gracias por aliviar mi aburrimiento. Te debo una. Charlie le sonrió al joven con el que acababa de pasar una tarde muy agradable. No hay problema. No mencionas cómo Ron supo advertirte sobre el dragón y estamos a mano. Se rió un momento antes de darse cuenta de que Harry no se unía a la risa. Al mirarlo, vio que el adolescente estaba pálido como una sábana. ¿Ron sabía de los dragones? Charlie no creía que una sorpresa así pudiera fingirse, pero claro, Fred y George podrían haber encontrado un protegido. Buen intento, Harry, pero te vi derrotar a ese dragón. Sabías lo que se avecinaba, y los demás también. Charlie, Ron no me ha hablado desde Halloween. Sabía de los dragones porque me picaron los destellos de luz en el bosque una semana antes de la prueba. Charlie se sintió tan mal como Harry al ver esa revelación. Harry, sin embargo, acababa de tener una idea horrible. ¿Escribiste a alguien más de tu familia? Bueno, mamá sabía que venía a Hogwarts a trabajar. Me habría metido en un buen lío si no le hubiera avisado que estaba en el campo. Puede que aún me lo meta, después de haberte hecho enfrentar a un dragón. El intento de humor fracasó. Harry tenía la cabeza gacha, los hombros hundidos y todo a su alrededor parecía como si un peso enorme lo estuviera hundiendo. Todavía podría haber una explicación, Harry. Quizás nunca recibió la carta, quizás la lechuza se perdió. Ron no te dejaría enfrentarte a un dragón sin que lo supieras y pudiera evitarlo. Harry asintió con la cabeza, pero no llegó a levantarla del todo. Charlie intentó animarlo un poco más, pero finalmente lo dejó que lo asimilara todo. Charlie sabía que Harry dudaba de su amistad con Ron y, por mucho que deseara que no fuera así, también sentía una punzada de duda. Se sacudió y la aplastó sin piedad. Era imposible que su hermano pequeño hubiera hecho algo que equivaliera a un intento de asesinato. Hermione y Luna habían quedado en verse después de clase para recoger a Harry de la enfermería y acompañarlo a cenar juntas. Hermione estaba especialmente deseando tener a Harry a solas en algún momento para interrogarlo sobre el escudo que había usado para proteger a todos del fuego del dragón. No era normal que su mejor amiga supiera una pieza de magia tan impresionante como esa y no se la enseñara. Estaba dispuesta a rogar, negociar y presionar para entrar en clases privadas con Harry, y ese escudo sería el primero en la lista. O tal vez el encantamiento Patronus, aún no lo había decidido, pero la idea de aprender cualquiera de los dos la llenaba de un inmenso deseo de empezar a estudiar de inmediato. Cuando las dos chicas finalmente llegaron a la enfermería, encontraron a un Harry muy diferente del que habían dejado atrás. Estaba sentado encorvado e inmóvil en la cama. Era como si el aire a su alrededor estuviera cargado de pensamientos sombríos. Intercambiaron una mirada antes de acercarse a la cama. Hola, Harry, ¿listo para salir de aquí? Hermione había decidido intentar sacarlo de su apuro siendo tan desenfadada como esperaba. Sin embargo, ser desenfadada le resultaba terriblemente desconocido. Normalmente, dependía de sus chicos para que no se pusiera demasiado seria. Cuando Harry levantó la vista al oír su voz, se quedó sin aliento.
Sus ojos eran los de un hombre destrozado. Algo terrible debía de haber sucedido. Harry, ¿qué pasa? Ron sabía de los dragones. Fuera lo que fuese lo que esperaba, no era eso. La afirmación no tenía sentido para ella. Ron podía ser un imbécil a veces, o mejor dicho, casi siempre, pero era el mejor amigo de Harry, igual que ella. Puede que no tuviera mucha experiencia con mejores amigos, pero estaba segura de que nadie se enfrentaba a un dragón sin estar preparado si podía evitarlo. Harry, ¿estás seguro? ¿Cómo lo sabes siquiera? Harry la miró un momento y luego empezó a hablar, con voz temblorosa al principio, pero con más firmeza a medida que avanzaba la historia. Les contó sobre la visita de Charlie, su conversación sobre bestias peligrosas y su reclamación del cadáver del dragón y del basilisco. Les contó cómo le había dado las gracias a Charlie y le había dicho que le debía una. Les contó la respuesta de Charlie y sus intentos de explicar por qué Ron no se lo habría contado a Harry. Ambas chicas escuchaban absortas mientras se desarrollaba la historia, sin querer interrumpir a Harry. Después de que Charlie se fue, no podía sacármelo de la cabeza. No creía poder enfrentarme a Ron sin saberlo. Así que le pregunté a Dobby si podía revisar nuestro dormitorio y ver si había una carta de Charlie. Hermione casi lo estrangula cuando se quedó callado en el clímax de la historia, pero ya estaba extendiendo la mano hacia la mesita de noche. Encontró esto detrás de la cama de Ron. Con manos temblorosas, tomó el pergamino arrugado que Harry le ofrecía. Sintió que Luna se acercaba sigilosamente a ella mientras empezaba a leerlo. Las frases no dejaban de saltarle a la mente mientras intentaba mantener la compostura. Tienes que advertir a Harry. Las debilidades de Bola de Fuego incluyen mantenerse alejado del colacuerno. Podría morir. Ese inútil, maldito saco de mierda. Harry y Hermione alzaron la cabeza de golpe ante la inesperada maldición de Luna y vieron que la pequeña rubia temblaba con lágrimas en los ojos. Él lo sabía. Sabía que podías morir y no abrió ni una sola vez su inútil boca. Podríamos haberte perdido porque esa mancha de comida andante decidió no levantarse. Parecía a punto de estallar en pedazos, y Hermione no podría haber estado más orgullosa de Harry que cuando él le extendió el brazo en una clara invitación que Luna no dudó en aceptar. Sabía que Harry no se sentía precisamente cómodo con el contacto humano, y que se lo ofreciera a Luna ahora era un gran paso. Rápidamente se unió a ellos en la cama y se abrazaron. Lo siento, es solo que, son mis primeros y únicos amigos en Hogwarts. No creo que pudiera soportar perderlos. A ninguno de los dos, dijo Luna desde el centro de sus brazos. Sé cómo te sientes, Luna. Ni Harry ni yo tenemos muchos amigos, y tú te estás convirtiendo rápidamente en uno muy bueno. Hermione los abrazó con más fuerza. ¿Qué haremos la próxima vez que lo veamos? Sintió a Harry suspirar, tanto como lo oyó. No puedo hablar por ti, Hermione, pero no creo que pueda volver a ser amigo de Weasley, o si pudiera, me llevaría mucho tiempo. Sus celos eran una cosa, pero esto, Harry se quedó callado, con un tono de tristeza. Era evidente que la pérdida de su primer amigo de su edad lo estaba afectando mucho. Bueno, yo personalmente no echaré de menos los constantes insultos de Ronald hacia todo lo que no sea Quidditch, ajedrez o comida. Hermione sollozó. La frivolidad era sin duda más difícil de lo que Harry había hecho parecer. ¿Y tú, Luna? Luna pareció sorprendida de que le pidieran su opinión, pero entre los brazos de sus amigas se sintió lo suficientemente segura como para darla. Ronald es quien me puso el apodo de loco, y, desde luego, tampoco lo echaré de menos. Esa noticia hizo que Harry frunciera el ceño. No frunzas el ceño, Harry. Atrae a los ungulares las Skitters. Harry resopló y Luna recibió un apretón extra. Bien, Harry, vamos a que te den el alta y podemos cenar. Voy a buscar a Madame Pomfrey. Cuando Hermione regresó con la sanadora, Luna estaba sentada en una silla junto a la cama hablando con Harry sobre los patrones migratorios del Snorkack de cuernos arrugados. En ese momento, Hermione decidió que entre los tres podrían superar esto. Harry recibió el alta tan rápido que empezó a sospechar. Sin embargo, tuvo cuidado de no expresar sus sospechas hasta que Madame Pomfrey no pudiera oírlo.
Hermione sospechaba en secreto que, después de pasar una tarde observando a un Harry gravemente deprimido, Madame Pomfrey había decidido que necesitaba pasar tiempo con sus amigos. Al llegar al gran comedor, los tres amigos apenas tuvieron tiempo de ver que la mayor parte de la escuela estaba presente antes de que el comedor quedara sumido en la oscuridad. Un momento después, Hermione quedó cegada por lo que resultó ser un foco. Damas y caballeros, les doy la bienvenida al gran comedor de Hogwarts. Fred y George, debería haberlo sabido, el caballero de la luz, el orgullo de los leones, el único cazador de dragones vivo del mundo. El único, acosar. Jaime Potter. El apellido de su amiga había sido el estruendoso final de un crescendo constante, recibido con un estruendoso aplauso. Al restablecerse la iluminación normal en el comedor, Hermione se sorprendió al ver que las cuatro casas estaban de pie, vitoreando y aplaudiendo. Arriesgando una mirada a su lado, tuvo que contener la risa al ver que Harry se sonrojaba de nuevo. Su humildad es, sin duda, una de sus mejores cualidades. Y no se ve nada guapo cuando se sonroja así. El pensamiento pasó por su mente sin ser notado, mientras Harry elegía ese preciso momento para caminar rápidamente hacia la mesa de Gryffindor, y ella y Luna tuvieron que darse prisa para alcanzarla. Menos mal que lo hicieron. Cuando Harry llegó a la mesa, recibió una ronda de palmadas en la espalda, apretones de manos y entusiastas agradecimientos. La cámara de Colin disparaba como loca y varias chicas ya competían por un lugar en sus brazos. Ella se acercó rápidamente, con Luna a solo medio paso detrás. Tenía que ayudar a Harry, pues aún le dolía el hombro y estaba segura de que esta atención lo haría huir pronto. Se interpuso entre Harry y una elame de segundo año que creía llamada Remilde Van, que se le hacía agua a la boca de tanto tenerla tan cerca. Rodeó la cintura de Harry con un brazo, protegiéndole el brazo y el hombro heridos con su cuerpo, y recibió una mirada de profunda gratitud que la llenó de alegría. Le sonrió brevemente antes de lanzar una rápida mirada fulminante a las chicas que intentaban apartarla a empujones. Luna intentó reclamar el brazo sano de Harry, pero Ginny Weasley la apartó de un golpe. Harry, me salvaste la vida otra vez. Esperaba poder agradecerte pronto, en privado. Se está frotando contra Harry. Hermione levantó la vista rápidamente para ver cómo se estaba tomando Harry este nuevo acontecimiento y, sin poder explicarlo, le alegró que pareciera confundido y un poco incómodo. Harry, ¿viste a dónde se fue Luna? La confusión y la incomodidad desaparecieron del rostro de Harry mientras observaba a la multitud que los rodeaba. Ginny aprovechó la distracción de Harry para lanzarle a Hermione una mirada fulminante que claramente decía atrás. Hermione simplemente respondió con una mirada de desaprobación que no dejaba lugar a dudas sobre su opinión sobre las tácticas del menor de los Weasley. Ahí está, Luna. Hermione intentó no sonreír con sorna ante la mirada decepcionada de Ginny cuando Harry soltó el brazo para saludar a Luna. ¿Cómo demonios llegó hasta aquí? Estaba justo detrás de nosotros, ¿verdad? Vamos, si pudieran ir a sus mesas de casa un momento. El ruido en el gran comedor se detuvo un instante cuando la voz del director logró atravesarlo. Luego se reanudó con menos intensidad mientras todos corrían a sus asientos habituales. Harry logró agarrar del brazo a una abatida Luna antes de que se fuera a la mesa de Ravenclaw. Vamos, Luna, sigue sentada con nosotros. Si no fue un problema ayer, tampoco lo es hoy. Empezó a llevarla a sus asientos habituales. Pero Harry, el profesor Dumbledore acaba de decir, el profesor Dumbledore dice mucho, y la mayoría son, sin duda, tonterías. Harry se detuvo un momento para mirar a Luna. A menos que, claro, quieras sentarte en la mesa de Ravenclaw, no. Se aferró al brazo de Harry con desesperación mientras él sonreía y guiaba a las chicas a sus lugares habituales. Hermione notó que Ginny no estaba muy contenta con el trato que Harry estaba dando a Luna. Una vez que todos estuvieron sentados, el director volvió a hablar. Quisiera agradecer a los señores Weasley por esa memorable presentación del señor Potter. Los gemelos se levantaron de un salto y comenzaron a hacer una reverencia extravagante hacia Dumbledore, quien les devolvió la reverencia con el mismo entusiasmo,
para gran diversión del comedor. Sí, sí, bien hecho. Sin embargo, es al señor Potter a quien quería dirigirme. Harry levantó la vista y se encontró con los brillantes ojos azules de Albus Dumbledore. Señor Potter, ayer demostró su habilidad y determinación, salvando la vida de muchos de sus compañeros, así como de varios invitados ilustres. Esto superó con creces cualquier exigencia que pudiéramos haberle dado, y por eso me enorgullece otorgarle un premio especial por servicios a la escuela. El comedor estalló en aplausos y vítores mientras los estudiantes aprovechaban para agradecer una vez más a quien les había salvado la vida. El jadeo de Hermione pasó desapercibido en medio del tumulto al darse cuenta de que Harry sería inmortalizado en su libro favorito por ser el primer estudiante en la larga historia de la escuela en ganar 2 de esos premios. Bueno, por eso y por muchas otras razones. Sinceramente, fue un poco hipócrita por parte del director señalar este incidente en particular como algo que nunca podrían haberle pedido a su amigo. Esa afirmación podría haber sido válida en cualquier momento después del troul de primer año, y a nadie pareció importarle demasiado entonces. Cuando el ruido empezó a amainar, el director añadió una última cosa. Estoy seguro de que todos están inmensamente agradecidos al señor Potter por sus acciones, pero debo pedirles que le permitan estudiar y comer en paz. Como me acaba de recordar la señora Pomfrey, todavía se está recuperando de las lesiones sufridas ayer y probablemente no necesite que le golpeen las heridas con la ayuda de sus fervientes admiradores. También mencionó que el señor Potter debería comer bien para recuperarse. Harry había estado lanzando miradas de agradecimiento a la mesa principal hasta ese último comentario, cuando su mirada se tornó claramente agraviada. Ahora, por favor, disfruten de su comida. Ante la declaración del director, los platos se llenaron y todos empezaron a intentar comer y a mirar a Harry al mismo tiempo. Harry se preguntaba cómo se suponía que iba a comer con un solo brazo y sin magia cuando un plato con comida ya cortada en trozos pequeños apareció frente a él. Decidió hacer algo bueno por Dobby y Winky pronto y se abalanzó. Mientras su plato se vaciaba, Harry pasaba cada vez más tiempo observando el gran comedor, intentando decidir si le molestaban más las personas que apartaban la mirada cuando él las miraba y fingían estar absortas en la comida hasta que él apartaba la mirada, o las que simplemente se quedaban mirándolo. Finalmente, notó algo que lo hizo volverse hacia Luna. Oye, Luna, ¿pasó algo en Ravenclaw? Muchos se estremecen. Bueno, pasan muchas cosas en Ravenclaw todos los días. El estremecimiento probablemente se deba a que los asustas. Harry miró fijamente a su amigo rubio. ¿Por qué demonios iba a asustarlos? Su mirada era tan soñadora como siempre mientras le respondía. Acabas de matar a un dragón solo con una espada y una escove, Harry. Supongo que les preocupa que te pida que les hagas daño. Muchas de mis pertenencias han desaparecido con los años. Unas cuantas ya han vuelto a mi cama hoy. Harry casi sintió que se le subía la presión ante el comentario casual de Luna. Su mirada furiosa se dirigió a la mesa de Ravenclaw. ¿Ya lo han hecho? Su voz estaba cargada de una promesa de violencia. Los Ravenclaw habían notado la conversación en la mesa de Gryffindor y la reacción de Harry pareció confirmar algunos de sus peores temores. 4 chicas huyeron del comedor, aterrorizadas. Sí, lo han hecho, y me imagino que cuando llegue a la torre de Ravenclaw esta noche, varios más se habrán unido a ellos. No tienes que hacerles daño, Harry, de verdad. Harry miró a Luna y asintió. Aunque si empiezan a intimidarte otra vez, voy a destrozar esa maldita torre piedra a piedra. Luna simplemente le sonrió y continuó preparando su torre de pudín de Yorkshire con catapultas de zanahorias bebé que funcionaban. No fue hasta que Harry y Hermione regresaron a la sala común de Gryffindor que se encontraron con el enfrentamiento que habían estado temiendo. A pesar de haber cenado juntos, Fred y George habían encontrado el tiempo y la energía para organizar una fiesta de bienvenida para Harry, celebrando su victoria y el hecho de que había salvado la escuela. Cualquiera de estas excusas era suficiente para que los gemelos organizaran una fiesta. Los 3 a la vez casi los obligaron a hacerlo.
Harry y Hermione tomaron una ruta hacia la sala común que pasaba cerca de la torre de Ravenclaw y se despidieron de Luna antes de disfrutar juntos del paseo hasta la torre de Gryffindor. Cuando llegaron al retrato de la dama gorda y dieron la contraseña, esta no tuvo oportunidad de abrirla del todo antes de que unas manos ansiosas los jalaran hacia adentro. Si la fiesta de celebración de la entrada de Harry al torneo había sido ruidosa, esta hizo temblar las vigas. Después de todo, el campeón de Gryffindor había demostrado al mundo que eran la mejor casa en el mejor colegio. Claramente, cualquier otro lugar era peor si no podían vencer a un Gryffindor, incluso con 3 años de ventaja. La mayoría de quienes pensaban así se las arreglaban para ignorar convenientemente que habían estado ignorando o hablando mal del campeón del que ahora estaban tan orgullosos. Una de esas personas también sostenía un huevo de oro. Ron sabía que tenía que disculparse con Harry. Nunca había oído hablar de una foto que ocupara toda la portada de El Profeta. Si iban a imprimir las fotos de Harry así, Ron Weasley sabía dónde debía estar. Iba a requerir una disculpa, y Ron lo sabía. También sabía que debía ser buena, pero eso no significaba que la hiciera delante de todo el colegio. Sinceramente, Ron preferiría hacerlo en una sala común vacía, pero ya no podía quedarse con el huevo dorado con el chico dorado volviendo a la torre. Aunque quizás Harry lo dejaría quedarse con el huevo, ya que estaría ocupado con la fiesta. Ron así lo esperaba, pues era un imán para pájaros. Así que, cuando Harry y Hermione fueron arrastrados a la sala común y vitorearon, empezó a acercarse. Dejó que el equipo de Quidditch fuera primero para ablandarlos. Después de todo, incluso Fred y George habían creído que Harry había escrito su propio nombre, y a Harry le vendría bien que se lo recordaran. Cuando los cazadores se hicieron a un lado, llegó el momento de que Ron brillara. Harry, amigo, aquí tienes tu huevo. Dumbledore me pidió que lo cuidara. Le puso el huevo en la mano sana. Si alguna vez necesitas que alguien lo cuide, sabes que puedes confiar en mí. Ah, y siento mucho todo esto. Bueno, ya sabes. Se le notaba en la cara a Harry, había echado de menos a su mejor amigo y estar encerrado en la biblioteca con Hermione todo el día. La disculpa ya estaba hecha. Oye, ¿crees que podrías convencer a McGonagall para que me deje faltar también a la clase de Vince? Puedo dormir mejor en la cama. Ahora que se había disculpado con Harry, tenía una cosa más que hacer antes de volver a la fiesta. Herms, ¿te importa ayudar a un tipo con unas tareas mañana? Me vendría muy bien. Ron tuvo que callarse porque la bofetada que acababa de recibir casi le dislocó la mandíbula. Miró a Hermione con asombro, solo para verla roja y temblando de rabia. Toda la sala común había oído la bofetada y se había asomado para ver qué pasaba. Incluso si no lo hubieran hecho, la diatriba de Hermione los habría atraído fácilmente a la escena. ¿Cómo te atreves, miserable idiota? ¿Crees que eso constituía una disculpa? ¿Que las cosas volverían a ser como antes? Lo sabías perfectamente y no dijiste ni una palabra. Podrías haber matado a Harry, egocéntrico montón de mierda. Podrías haber derribado a todo Gryffindor con una sola pluma mientras escuchaban a Hermione Granger, cuyo desagrado por la vulgaridad era legendario, quemar el aire. Hermione no tenía una pluma a mano, pero sin duda le quedaba mucha frustración y se concentró en un solo acto. El crujido de su puño rompiéndole la nariz a Ron y tirándolo de cabeza animó al menos a los gemelos a actuar. Se interpusieron entre su hermano pequeño y la joven bruja enfurecida. Hermione, ¿qué te pasa?, preguntó Fred, sin perder de vista los puños de Hermione. ¿Y qué quieres decir con, lo sabía?, añadió George. Puede que todos estuvieran mirando a Hermione, pero fue Harry quien respondió. Hoy recibí una visita de Charlie en la enfermería. Salió a la luz que le había enviado una carta a Ron pidiéndole que me advirtiera sobre los dragones. Ron no dijo ni una palabra. Los gemelos miraron a Harry un segundo antes de volver la vista hacia Ron. ¿Es eso cierto, Ron? Y recuerda que podemos consultar con Charlie cuando respondas. Ron miraba furioso a Hermione y se tapaba la nariz con una mano con cuidado. ¿Qué hace más malo? Hagrid lo hizo bien, gruñó. Las gemelas se abalanzaron sobre él y un momento después lo sacaron del agujero del retrato agarrándolo por las axilas.
Antes de irse, George gritó por encima del hombro: chicos, seguid adelante. Llevaremos a Ron Meekins a la enfermería y hablaremos con él. El retrato se cerró tras ellas, interrumpiendo cualquier respuesta que Ron pudiera haber dado. La fiesta tardó un rato en reanudarse, pero lo hizo. Harry no recibió más disculpas esa noche y muchas de las chicas que lo habían estado observando decidieron que quizás no era el momento adecuado para actuar. Hermione se tranquilizó cuando sacaron a Ron de la sala común, pero no le quitó ojo de encima durante el resto de la noche. Al fin y al cabo, seguía recuperándose. Sirius había tenido un día terrible. Sabía que la noche anterior había sido la primera prueba del torneo de los tres magos. También sabía que su cachorro iba a ser puesto en una situación desastrosa otra vez y que nadie en Hogsmeade tenía la decencia de tirar su diario El Profeta. ¿Cómo se suponía que un convicto fugado iba a preocuparse por su ahijado si la gente del pueblo no le echaba una mano? Al final, se adentró en el pueblo en su forma canina. Al llegar al kiosco de Norton, vio que el hombre tenía un negocio floreciente. ¿Cómo demonios nadie iba a tirarle un hueso a un perro con tantos periódicos a la venta? No le habían dejado otra opción que tomar las riendas. Calculó su carrera con cuidado para saltar entre el viejo Norton y el cliente al que le entregaban el periódico en el momento del cambio. Apretando cuidadosamente el papel entre sus mandíbulas y tratando de no babear demasiado, Kenoto salió corriendo de allí entre fuertes maldiciones de los hombres que había sorprendido. Al volver a su cueva, Kenoto se transformó en Sirius Black y limpió su premio con un movimiento de varita. Al coger el periódico, se llevó tal susto que casi lo dejó caer. ¿Qué demonios, cachorro? Allí, en la portada, estaba su pequeño Harry, con aspecto de grande y poderoso a sus 14 años. Sirius se devanaba los sesos buscando cualquier historia de su época en Hogwarts que se comparara con lo que veía. Aún conmocionado, se dedicó a leer las historias adjuntas. Al final, quedó impresionado con su ahijado y furioso como pocas veces lo había estado con los organizadores, y en particular con Dumbledore. ¿No se suponía que el director debía mantener a salvo a sus alumnos? Sirius pensó en escribirle una queja al director exigiéndole que cuidara mejor de su ahijado. Por desgracia, no creía que las tácticas de hoy funcionaran para conseguir los materiales necesarios. Volviendo a mirar el periódico, Sirius empezó a lanzar varios encantamientos de conservación, incluyendo un encantamiento imperturbable. Ahora comprendió por qué nadie quería tirar a la basura esta edición del Profeta Diario. Capítulo 6. A la mañana siguiente de la fiesta de Gryffindor, corrió por el colegio el rumor de que Ronald Weasley sabía de los dragones y no había avisado a nadie. Incluso los alumnos de los otros colegios estaban horrorizados ante la idea de que se les hubiera ocultado esa información a sus campeones. La frase «no le haría eso ni a mi peor enemigo» se oía con frecuencia en las conversaciones sobre las acciones del pelirrojo. Alrededor de la hora de comer, corrió el rumor desde Hufflepuff de que Potter se había enterado de los dragones de todos modos y había avisado a Cedric. Para la hora de cenar, rumores similares habían surgido desde Durmstrang y Beauxbatons. Sin embargo, uno de los personajes principales de estos rumores no aparecía por ningún lado, ni tampoco sus dos sombras. Los tres en cuestión se habían reunido en la biblioteca después de un desayuno temprano para hacer algunos deberes, pero rápidamente se distrajeron por una pregunta que Hermione había hecho. Harry, ¿dónde aprendiste un hechizo de escudo tan fuerte como para detener el fuego de un dragón?, preguntó mordiéndose el labio inferior. El rasguño de la pluma de Luna mientras hacía sus deberes cesó cuando el Ravenclaw se sintió tentado a alejarse de la escritura seca y compartimentada ante la posibilidad de adquirir nuevos y emocionantes conocimientos. Harry estaba en un aprieto. En realidad, no había pretendido mantener la sala de los menesteres en secreto, pero durante el último mes había sido un recurso invaluable, ya que le había ofrecido un lugar donde no tenía que fingir, donde podía entrenarse en nuevas magias sin que nadie le preguntara cómo había avanzado tanto y tan rápido. Se debatía entre mantener su refugio en secreto y ayudar a sus amigos a crecer. Al final, el recuerdo de la lesión de Hermione en el departamento de misterios al final de quinto lo definió.
Le sorprendió por un momento el alivio que le produjo su decisión, hasta que se dio cuenta de que ya les ocultaba tanto a su mejor amigo y a su nuevo amigo que, en realidad, estaba feliz de revelar uno de esos secretos. Bien, recoge tus cosas y ven conmigo, te lo mostraré. Los tres amigos salieron pronto de la biblioteca y subieron al 7º piso. Ante el tapiz de Barnabés, el chiflado Harry se detuvo. Luna y Hermione miraban a su alrededor confundidas, pues, por lo que veían, allí no había nada. Hay una habitación oculta aquí llamada la sala de los menesteres. Los elfos domésticos también la llaman la sala de ir y venir. Solo aparece cuando realmente la necesitas o si caminas de un lado a otro frente a este tapiz varias veces pensando en lo que necesitas, así. Harry procedió a demostrarlo llamando a su sala de entrenamiento habitual. Las chicas quedaron boquiabiertas al ver una puerta tomar forma en la pared. Vamos, entonces. Este es el secreto de mi éxito. Harry entró en la habitación y tuvo que empezar a llevar a las chicas de la mano cuando cruzaron el umbral. Tan pronto como vieron el interior, simplemente dejaron de moverse y miraron a su alrededor tratando de asimilarlo todo. Las llevó a un sofá junto al fuego y caminó hacia una estantería familiar. Cuando Harry regresó, Hermione al menos estaba parpadeando de nuevo y Luna parecía haberse concentrado en él incluso si todavía estaba mirando. Sin embargo, él sería el primero en admitir que tenía problemas para leer las expresiones faciales de Luna Lovegood, así que por lo que sabía, ella lo había aceptado completamente. Al llegar al sofá, le tendió el libro que sostenía a Hermione. Era Hechizos de supervivencia para los autosacrificios. Hermione extendió la mano con manos temblorosas y comenzó a hojear el libro. Harry supo cuando había llegado al capítulo sobre el encantamiento escudo del cielo porque se quedó quieta y lo miró. ¿Cuánto tiempo hace que conoces este lugar, Harry? Podía oír el dolor en su voz y la culpa le carcomía las entrañas. Desde el día después de que mi nombre salió del cáliz. No iba a edulcorarlo. Había tomado su decisión y iba a aceptar las consecuencias. Porque, sabía lo que preguntaba y se dio cuenta de que no podía dar una respuesta sincera. Me estaba preparando para una guerra porque me enviaron del futuro para arreglar las cosas. Eso se irá al traste. Tenía otra razón que siempre había sido secundaria, ya que nunca se suponía que estuviera relacionada con la habitación, así que la dio. Quería sorprenderte. Hermione resopló ante su respuesta. Creo que puedo decir con seguridad que me habría sorprendido igual hace un mes, Harry. La ira empezaba a brillar en su voz. No con la habitación, sino con esto. Agitó su varita y los libros que había estado usando para estudiar runas y aritmancia flotaron hasta la mesa de centro frente al sofá. Hermione los hojeó y su expresión le indicó a Harry que no estaba impresionada. Ya los he leído todos, Harry, y me siento francamente insultado de que pensaras que podrías comprarme con algunos libros. Su voz era tan fría como nunca la había oído. Yo también los he leído, Hermione, dijo en voz baja, observando cómo abría los ojos de par en par. La sorpresa no fueron los libros. Quería sorprenderte hablando de runas y aritmancia contigo. Necesitaba algo que me distrajera de vez en cuando. Ese encantamiento escudo drena tu magia como nunca antes, así que empecé a aprender algo que esperaba, bueno, algo que esperaba que te hiciera sentir orgullosa de mí. Al final, Harry hablaba más con sus zapatos que con Hermione, así que ya no tenía que ver su expresión. ¿Estás aprendiendo runas y aritmancia? Harry percibió la clara incredulidad en su voz e hizo una mueca. Bueno, la gramática me está dando serios problemas, pero he memorizado varios alfabetos, Futork, el Hagen de los árboles, el Hagen de las bestias y el alfabeto sumerio. Ahora estoy estudiando egipcio antiguo. Hasta ahora, la aritmancia ha sido pura matemática básica, es aburrida, pero se puede hacer. Se hizo un silencio. Harry se arriesgó y levantó la vista. La cara de Hermione era la viva imagen de la sorpresa, pero cuando sus miradas se cruzaron, pareció recomponerse. Las dos mantuvieron la mirada fija, leyendo las emociones de la otra, mientras Luna permanecía sentada en silencio. Se dio cuenta de que sus amigas debían resolver esto por sí mismas. Finalmente, Hermione habló.
Todavía no me alegra que me lo ocultaras, Harry. Creía que sabías que podías confiar en mí. Harry se encogió. Dicho esto, estoy orgulloso de ti. Aprender 5 letras en un mes es increíble, sobre todo porque tu rendimiento escolar no se ha visto afectado y lograste aprender un hechizo difícil que salvó cientos de vidas. La voz de Hermione era mucho más cálida que antes, y cuando Harry levantó la vista, incluso esbozaba una pequeña sonrisa. Pero vas a enseñarme todo lo que has estado aprendiendo, ¿me oyes, Potter? Harry asintió con una sonrisa mientras se le abría el estómago. El trío empezó a hablar de hechizos y horarios de entrenamiento. Ahora que conocía la sala, Hermione se mostró mucho más tolerante con la inasistencia de Harry a 2 de sus clases. Ella y Luna también accedieron a ayudarle a comprender las diversas reglas gramaticales del manejo de las runas y a pasarle las tareas asignadas en clase para que Harry se acostumbrara a ellas y posiblemente pudiera asistir a una de ellas en clases presenciales el año siguiente. Harry rechazó las exigencias de Hermione de que le enseñara primero el encantamiento escudo del cielo. Hermione, el jueves fue la primera vez que lo lancé con éxito y la verdad es que no sé si podré hacerlo sin un dragón vigilándonos. Eso sin tener en cuenta que requiere muchísimo poder. Tienes que prepararte para ello. Hermione, sin embargo, tenía una respuesta preparada. Bien, ¿entonces nos enseñarás primero el encantamiento Patronus? Harry solo suspiró y murmuró que estaba de acuerdo. Cuando las chicas empezaron a emocionarse de inmediato, les dio una dosis de realidad. El Patronus tampoco es precisamente fácil. Aunque ambos sean mejores estudiantes que yo, es agotador intentarlo y no se les permitirá más de 3 o 4 intentos por noche. Esto los va a frustrar porque se alarga. Intente tenerlo en cuenta. Ambos asintieron muy serios. De acuerdo, empezaremos cuando pueda usar mi magia de nuevo. Hermione graznó en desacuerdo. Necesito otras cosas antes de empezar a practicar. Al menos una reserva de Honeydukes Finest. El hechizo te deja realmente agotado y el chocolate ayuda. ¿No podríamos simplemente pedirle a la sala que nos dé un poco? Harry decidió que quizá había subestimado el entusiasmo de su mejor amigo por aprender y sintió una repentina punzada de compasión por sus profesores. No, no podemos. ¿Esperabas que una herramienta mágica inanimada fuera capaz de violar la primera excepción principal de la ley de transformación elemental de Gam? Preguntó Harry con una carcajada. La risa se apagó al ver las miradas confundidas de las chicas. Mierda, no aprendimos eso hasta sexto. Harry decidió usar una distracción para evitar que le preguntaran demasiado sobre su repentino conocimiento del material de nivel estasis. Con la mente concentrada, 2 ejemplares de un libro que describía la transformación elemental aparecieron sobre la mesa. Cuando las chicas se dieron cuenta de lo que eran, los libros se agotaron tan rápido que Harry estaba seguro de que ambas serían excelentes buscadoras si al Quidditch se jugaba con un libro volador y no con una snitch. Decidiendo dejarlas en paz por ahora, Harry cogió el libro de jeroglíficos egipcios que había estado leyendo y se dirigió a la mesa donde solía sentarse a estudiar. El tiempo transcurrió agradablemente para los 3 estudiantes, cada uno absorto en su propio libro. Pudieron estudiar sin interrupciones todo el tiempo que quisieron, y en el caso de las chicas, eso podría haber significado que nunca se habrían ido, al menos hasta que a Hermione le rugió el estómago. Sonrojada, la morena levantó la vista para ver si alguien se había dado cuenta, pero sus 2 amigas seguían absortas en la lectura. Recordando lo que Harry había dicho y lo que ella acababa de leer, se acercó a él. Harry, ¿qué haces para comer si la habitación no te la da? Harry la miró, con el pelo más revuelto de lo habitual por haberse pasado la mano y la mirada claramente distraída. Ay, Dobby. Hermione observó horrorizada como su mejor amiga, la secretaria de Pepto, convocaba a un elfo doméstico. Dobby apareció con un sencillo overol y una boina. Sí, amo Harry. Harry seguía distraído por las complejidades de los jeroglíficos uniliterales y multiliterales, y no notó la mirada asesina que le dirigía a la cabeza. ¿Crees que podrías traernos el almuerzo, por favor? Claro, amo Harry. El elfo se marchó con una gran sonrisa y Harry volvió a su lectura. Harry James Potter. ¿Qué fue eso?
Hermione apretó los puños a los costados cuando Harry levantó la cabeza de golpe y miró a su alrededor sorprendido. Ignoró el chillido de sorpresa y el posterior sonido de un cuerpo golpeando el suelo desde el sofá. ¿Qué fue qué?, preguntó confundido ya que no podía ver nada fuera de lugar. ¿Acabas de pedirle a un elfo doméstico que nos traiga el almuerzo? ¿Te importa cómo se ve a la gente si la junta de Peto pide el almuerzo a esclavos? Espera, te llamó, amo Harry. Al parecer, antes solo había pensado que estaba enojada. Cuando regrese, lo liberarás, Harry. Nunca me has decepcionado tanto. No, la respuesta de Harry la dejó atónita. Parecía nervioso, pero decidido. Dobby me enseñó la habitación. Cuando lo hizo, le ofrecí lo que quisiera como pago y me pidió la fianza. No lo echaré solo porque me lo pediste, sobre todo porque no te has molestado en escuchar su versión de la historia. Harry pidió la fianza porque le han lavado el cerebro. ¿Te están lavando el cerebro? No, Hermione. La sorpresa de la interrupción la detuvo en seco. No se puede tener todo a la vez. Los elfos no pueden ser seres inteligentes, capaces de autodeterminarse, con el cerebro lavado e incapaces de pensar por sí mismos. ¿Te has parado a pensar que Dobby podría tener una razón válida para querer el vínculo? Cuando regrese, les pediré a Dobby y a Winky que te hablen del motivo del vínculo. Si no los escuchas, estás siendo tan irreflexiva y desconsiderada con sus necesidades como siempre dices que son los magos. Hermione se quedó atónita. Harry rara vez era tan contundente. De hecho, las únicas veces que recordaba habían sido cuando estaba completamente convencido de que tenía razón y que nadie más iba a resolver el problema. Harry tiene razón, Hermione. Los elfos domésticos necesitan el vínculo. Con Harry mirándola así y Luna apoyándolo, Hermione sabía que no iba a convencerlo de liberar a su esclava ahora mismo. Hablaría con los elfos y los convencería de las ventajas de la libertad. Entonces Harry no tendría argumentos para justificarlo y tendría que entrar en razón. Como consecuencia del segundo encontronazo del día entre Harry y Hermione, el almuerzo se volvió tenso. Como la conversación era casi inexistente, Harry reflexionó sobre el hecho de que, de hecho, había tenido 2 discusiones con Hermione. La última vez apenas habían logrado eso en 7 años, ni hablar de un día. Por otro lado, la última vez yo no era 4 años mayor de lo que aparentaba. De hecho, el Harry Potter de 14 años acababa de empezar a acostumbrarse a que la mayoría de sus interacciones con la gente durante un año fueran positivas, o al menos no beligerantes, y no había estado dispuesto a agitar las aguas. Con, 18 años para entonces, suponía, Harry había liderado una guerra, muerto 2 veces, que él pudiera recordar, y aprendido algunas lecciones valiosas sobre defenderse. ¿Significa eso que solo me llevaba bien con Hermione porque era un pusilánime? No, ella no habría seguido a un pusilánime al departamento de misterios ni a la guerra. Al final, Harry no pudo ocultar que había cambiado radicalmente y, fuera para bien o para mal, no era algo que pudiera cambiar. Haría todo lo posible por, al menos, conservar la amistad de Hermione, dentro de lo razonable. No podía permitirse sacrificar el mundo por su propia felicidad. Tampoco obligaría a otros a seguirlo a la guerra de nuevo si llegara el caso. Aunque, si el plan funciona, no debería llegar a eso. Al terminar el almuerzo, Harry llamó a Dobby y a Winky y les pidió que le explicaran a Hermione el vínculo y sus razones. Solo esperaba que los escuchara. Al regresar a la mesa, Harry vio que Luna lo seguía. Le guiñó un ojo rápidamente antes de volver a sentarse a estudiar. Varios capítulos después, oyó a alguien carraspear. Levantó la vista y vio a Hermione con cara de vergüenza. Lo siento, pensé que estabas esclavizando a Dobby para facilitarte la vida, y eso habría estado mal. Sigo pensando que el trato que reciben los elfos es atroz, pero debería haber aprendido más sobre ellos y no debería haberte atacado sin escuchar primero tus razones. Parecía decididamente incómoda al disculparse. Disculpa aceptada y, por si sirve de algo, en principio estoy de acuerdo contigo. No estaba de acuerdo con el nombre ni con tu enfoque, pero los elfos no deberían ser tratados como muchos lo son.
¿Qué le pasa a Espiu? La indignación de Hermione disipó toda incomodidad de su comportamiento. Para empezar, la gente lo lee como vomitar. Harry levantó la mano cuando Hermione estaba a punto de responder con vehemencia. Sé cómo lo llamas, pero todos los demás leen ese acrónimo como vomitar. Eso y que apuntaste mucho más alto de lo que los magos o elfos están dispuestos a aceptar. Bueno, ¿qué harías entonces? Hermione estaba claramente molesta por los defectos que él señalaba. Yo lo basaría todo en la RSVCA. Quizás la llamaría Sociedad Mágica para la Prevención de la Crueldad contra los Elfos y que el objetivo principal de la organización fuera tratar mejor a los Elfos en lugar de que su libertad fuera su objetivo principal. Hermione lo miraba con la boca entreabierta. ¿Por qué me has estado obligando a acosarte con tus estudios durante 3 años y obviamente eres lo suficientemente inteligente como para no necesitarme? Pudo ver una leve sonrisa tirando de las comisuras de sus labios, suavizando cualquier comentario. Quizás solo necesitaba una excusa para que estuvieras cerca. Además, te necesito. Eres mucho mejor estudiante que yo. Hermione pareció complacida con su respuesta y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Era cierto, él no era tan inteligente como ella creía, solo le llevaba ventaja. ¿Hay alguna otra cosa que se me haya olvidado decirte sobre la que tuvieras preguntas urgentes? No me gusta que discutamos tanto. Lo había dicho en broma, pero Hermione se puso seria. En realidad, había una cosa más. ¿Qué es ese trato que tienes con Rita Skeeter que mencionó en su nota? Maldita sea, olvidé que lo habría visto. Al fin y al cabo, solo era del tamaño de una portada de periódico. Ah, bueno, Rita tiene cierta reputación, empezó Harry. ¿Quieres decir que es una mancha en la comunidad periodística? Es gente como ella la que hace que otros duden de los avistamientos del Snorkack de cuernos arrugados. Interrumpió Luna. Hermione parecía tener su propia opinión sobre las razones de la gente para dudar de un avistamiento del Snorkack de cuernos arrugados, pero no dijo nada. Escribe principalmente chismes, rumores y fantasías, pero lo hace de forma que parezcan hechos, y siempre lo sesga para perjudicar al máximo el tema de su artículo. Descubrí algo sobre ella que no quiere que nadie más sepa. A cambio de mi silencio y algunas exclusivas, se abstendrá de escribir nada malo sobre nosotros tres, sus familias o los Weasley. Le dije que si tuviera pruebas reales, no le impediría publicarlo. Hermione simplemente negó con la cabeza y le sonrió. No creo que a ningún periodista le interese escribir nada sobre mí, pero gracias, dijo. Será mejor que no menosprecie a papá. Gracias por eso, Harry. De nada. Harry sonrió. Se alegró de haber evitado un tercer conflicto. No había mentido antes al decir que no le gustaba discutir con Hermione. Pensándolo bien, no le gustaba discutir en absoluto. ¿Sabes que pronto tendrás que enviarle una lechuza, no? Preguntó Hermione. ¿Qué? ¿Por qué querría verla más? Harry no tenía ningún problema en no ver a la reportera más de lo estrictamente necesario, y ahora Hermione quería que la contactara. Bueno, una vez que el basilisco esté despiezado y vendido, la gente sabrá de dónde proviene. Si te va a entrevistar al respecto, probablemente te vendría bien alguna prueba propia, considerando lo increíble que es esa historia. Probablemente también deberías hablar con la profesora McGonagall si vas a traer gente al colegio. Harry levantó el dedo y abrió la boca para refutar sus comentarios punto por punto, pero no se le ocurrió nada. Tenía razón. Con un gruñido, dejó caer la cabeza pesadamente sobre la mesa, ignorando valientemente las risitas que provenían del otro lado. Harry había decidido hablar con McGonagall después de su próxima clase de transformaciones el martes, ya que era la última clase del día, y solo esperaba que tuviera tiempo. Se había olvidado de cierto anuncio que debía hacerse. Las gallinas de indias que estaban convirtiendo en conejillos de indias estaban guardadas bajo llave y habían anotado sus deberes. Si me permiten su atención un momento más, tengo algo que decirles. La profesora McGonagall observaba a la clase con severidad para asegurarse de que todos prestaban atención. Se acerca el baile de Navidad.
Es una parte tradicional del torneo de los Tres Magos y una oportunidad para socializar con nuestros invitados extranjeros. El baile está abierto a todos los estudiantes de cuarto año en adelante. Pueden llevar a un estudiante menor si lo desean. El baile es formal, así que se usará túnica de gala. El baile durará desde las 8 hasta la medianoche del día de Navidad. La profesora McGonagall continuó advirtiéndoles sobre las normas de comportamiento que esperaba de sus Gryffindors, entre las risitas de Lavender y Parvati. Entonces llegó el momento que él había anticipado desde que ella había comenzado su anuncio. Muy bien, clase terminada. Potter, por favor, quédese un momento. Harry captó la mirada que Hermione le dirigió y asintió levemente. Hablaría con su maestra sobre el basilisco. Cuando estuvieron solos, la profesora McGonagall habló con severidad. Potter, tradicionalmente los campeones y sus parejas abren el baile con un baile. Asegúrate de ir bien acompañado, ¿quieres? Aunque sabía que lo haría, Harry no pudo reprimir un suspiro mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Están exprimiendo al máximo el tema del mono bailarín, ¿verdad? No importa. De hecho, tenía algo más que quería decirle, profesor. McGonagall abrió la boca para responder a su comentario sobre el mono bailarín, pero la cerró para escuchar lo que tenía que decir. Mientras estaba en la enfermería, Charlie Weasley pasó a verme. Al parecer, hay una ley que dice que, como maté a un dragón que atacaba a la gente, me quedo con los restos. Charlie y su equipo lo están descomponiendo y me ayudarán a venderlo. Necesito ayuda con el tema, ya que durante nuestra conversación surgió el basilisco que maté en segundo año. Se rige por la misma ley y le he pedido a Charlie que me ayude a descomponerlo también, pero Hermione me dijo que probablemente debería preguntar primero si voy a traer gente al castillo. La profesora McGonagall se mostró inescrutable mientras lo observaba hablar y luego simplemente se quedó allí sentada, mirándolo un rato más. Harry la dejó. Dumbledore había usado esa misma táctica con él tantas veces que casi se había acostumbrado. Ya veo, señor Potter. ¿Tenía pensado hacer esto alguna hora? Cuando Harry negó con la cabeza, ella continuó, en ese caso, ¿puedo sugerir el sábado por la mañana? Esta operación probablemente me llevará todo el día y me gustaría terminarla sin que las visitas repetidas interrumpan la escuela. Por supuesto, señora, tendré que preguntarle a Charlie, pero no debería haber problema, te aviso. Su profesora asintió y pareció dispuesta a despedirlo cuando Harry sintió que debía mencionar algo más. Hermione también me pidió que contactara con Rita Skeeter sobre el asunto. Tengo un acuerdo con ella para frenar algunas de sus tendencias más difamatorias, pero requiere que le dé algunas exclusivas. Lamentablemente, no creo que haya ninguna posibilidad de que se pierda este tipo de cosas. La profesora McGonagall suspiró frustrada ante su declaración. Creo que puedo entenderlo. ¿Pensabas llevar a alguien más allí? Preguntó. Bueno, Hermione y Luna pidieron unirse a nosotros, pero no le vi nada malo. ¿Había alguien más que quisieras añadir? McGonagall pareció desconcertada por la pregunta, pero se recuperó rápidamente. Creo que algunos miembros del personal querrán hacer el viaje. Supongo que sería buena idea ofrecer a los estudiantes que estaban aterrorizados la oportunidad de cerrar el círculo si lo necesitan. Harry comprendió la lógica y accedió. Este sábado entonces, Potter, te dejo los preparativos, siempre y cuando me informen a más tardar el viernes. Y Potter, recuerda invitar a alguien al baile. Harry percibió la despedida en su tono y salió del aula. En cuanto se libró de las miradas indiscretas, Harry se metió en un pasadizo secreto y activó el mapa del merodeador. Al no encontrar a Hermione ni a Luna en la biblioteca, se dirigió a la sala de los menesteres. Mientras caminaba, pensó en el baile. Más concretamente, pensó en él a la luz de lo que Efialtes le había contado y de lo que sabía de la línea temporal anterior. A pesar de que gran parte de la evidencia que vivía a diario sugería que el encuentro con la parca había ocurrido realmente, a Harry le costaba creer que lo hubieran manipulado para alejarlo de su alma gemela. Al llegar, probablemente habría pensado en llevar a Ginny al baile esta vez, si es que se le hubiera ocurrido. Había sido su novia e incluso después de la ruptura,
Harry estaba seguro de que volverían a estar juntos después de la guerra. Sin embargo, la noche anterior había revelado un fallo en ese plan. Ginny tenía 13 años y aún no había superado su fase de fan. Eso haría que toda la velada fuera extremadamente incómoda. El hecho de que se tratara de una joven y no de la mujer con la que había salido le había afectado bastante físicamente, y se dio cuenta de que simplemente no le atraían los niños. Nada iba a pasar entre ellos hasta que algo pudiera pasar. Entonces, ¿a quién debería pedírselo? Sabía lo que Efialtes quería que hiciera, pero estaba harto de que la gente le dictara lo que debía hacer en su vida. ¿Era eso motivo suficiente para pedírselo a alguien más? Y si era así, ¿a quién? Yo había sido un desastre absoluto en quinto año y seguía obsesionado con Cedric. Parvati y él lo pasaron fatal la última vez, aunque admitía que había sido tan hosco que cualquier cita probablemente habría salido mal. Lavender sería peor. Los cazadores salían extraoficialmente con los gemelos y le admitirías, aunque solo fuera para ti mismo, que Hermione sería una cita maravillosa para el baile y que la única razón por la que aún no te has decidido a pedírselo es porque te apetece llevarle la contraria. Harry suspiró en voz alta. Sí, Hermione era su mejor amiga y le encantaría pasar una noche con ella. En cuanto a llevarle la contraria, bueno, su conciencia no le fallaba. De verdad que no quería hacer lo que le decía un imitador de Snap. Así que aceptarías una cita inferior solo por ser grosero. Y ese era el quid de la cuestión. Realmente no había nadie con quien preferiría ir más que con Hermione, pero quería asegurarse de que invitarla a ella fuera su decisión. Cualquier decisión que tome ahora es mía, no. Ciertamente he considerado otras opciones y todas me han parecido deficientes comparadas con ella. Tomó la decisión de invitar a Hermione al baile lo antes posible. Ya sabía que no era el único que quería llevarla al baile. ¿Y qué hará si dice que no? Ella tiene una opción en esto que no puedes controlar. Este debate interno terminó mucho más rápido. Si Hermione no estaba disponible, le preguntaría a Luna. Podría tener la misma edad que Ginny, pero al menos sería bueno para reírse un rato. Se rió disimuladamente mientras imaginaba la cara de Karkaroff la primera vez que Luna mencionó a una de sus criaturas en la mesa de campeones. Sus reflexiones lo habían llevado al tapiz de los trolls bailarines y Harry se dio cuenta de que estaba de pie en un pasillo riéndose disimuladamente como un loco y rápidamente preguntó por la habitación que estaba usando Hermione. Al entrar, vio que ambas chicas habían empezado con sus deberes, una admirable muestra de autocontrol con todos los nuevos y emocionantes conocimientos que tenían a su disposición. Levantaron la vista al verlo entrar. Harry se acercó, tomó la silla extra que acababa de aparecer en la mesa y empezó a rebuscar en su mochila en busca de una pluma y un pergamino. Bueno, ¿qué quería McGonagall? Hermione parecía impaciente porque estaba retrasando el flujo de información, aunque fuera para empezar con su tarea. Quería avisarme que los campeones y sus acompañantes debían inaugurar el baile con un baile y asegurarse de que yo estuviera adecuadamente acompañado. Se oyó un pequeño jadeo desde el otro lado de la mesa. ¿Ya decidiste a quién le vas a preguntar? Hermione sonaba tímida al preguntarle esto. Sí, Harry no estaba seguro de querer preguntarle a Hermione con público, incluso si ese público era su amigo. Bueno, yo debería estar en la biblioteca. Quizás deberías ir a preguntarle ahora. Harry negó con la cabeza mirando a Hermione. No es yo, no lo es. ¿Y luego quién? Se ve adorable cuando está confundida. Harry sabía que había llegado el momento de afrontar la situación, de ponerse Gryffindor, de comportarse como un hombre, de dar el salto, y dejar de darle largas. Hermione, ¿quieres ir al baile de Navidad conmigo? La miró fijamente y se negó a apartar la mirada ahora que había pronunciado esas palabras. Vio que Hermione no se esperaba esto y se esforzaba por poner orden en sus pensamientos. ¿Yo qué? Se sacudió levemente. Sí, me encantaría ir contigo. Harry sintió que una sonrisa se extendía por su rostro. Genial. Hermione también sonreía con una sonrisa tonta y Luna esbozaba una sonrisa radiante al ver a dos de las personas más intimidantes de la escuela actuar como los adolescentes que eran.
asegúrate de evitar los nargles que anidan mientras bailas. Sus dos amigas la miraron, algo atónitas. No pudo evitar reírse, algo que se estaba volviendo habitual últimamente. Harry simplemente negó con la cabeza con tristeza y se puso a escribir una carta para su padrino. Acababan de recibir unos párrafos extra con buenas noticias. Trabajaron en silencio durante unos minutos antes de que Hermione necesitara saber algo. ¿En serio, Nocho? Yo, parecía que la incredulidad la había alcanzado. Harry simplemente le sonrió. Lo pensé de camino hacia aquí y, literalmente, no se me ocurría nadie con quien preferiría ir al baile. Además de que hablaríamos Cho y yo toda la noche. De que aún no me ha adelantado en la búsqueda del chivato. De que de verdad no me he apuntado. Hermione asintió y volvió a su ensayo con el rostro sonrojado y una sonrisa pequeña pero inamovible.